Si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente mala? Es lo que siempre me preguntan cuando yo le digo a la gente que soy cristiana, que creo en Dios, que quiero honrarlo con mi vida. Y es que está esta pregunta, ¿por qué si Dios existe hay tanta gente mala en el mundo? ¿Por qué no hace un acto de justicia a modo de acabar con todas esas personas malas para que dejen de hacer, pues, maldades? Y si tú también piensas en esto, quédate porque vamos a profundizar en este tema. Yo soy Katia y te doy la bienvenida a Redireccionándome Podcast. En algún momento intenté vivir sin Dios, pero cuando Él irrumpió en mi vida, todo cambió. Mientras más lo conozco, más renovados son mis pensamientos y mi manera de vivir. Y aquí te comparto todas mis experiencias para que tú también descubras lo que significa caminar en su propósito y vivir para agradarlo. Vayamos directo al grano. Dios ya hizo justicia y ya acabó con la gente mala, solo que tú no lo sabes. O quizás sí lo sepas, pero es un tema que ya olvidaste. Vayamos a ver esta historia en Génesis 6. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, esto cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de ángeles caídos. Dice, y tener relaciones con ellas nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Aquí empieza la historia de Noé. Estamos hablando del Génesis, Génesis 6. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Lo escribió Moisés. Cientos y cientos de años después, quizás miles de años después. Y Dios le revela a Moisés todas las cosas que pasaron para poder plasmarlas y dejó su corazón escrito en la palabra, en lo que ahora es la Biblia. Pero entonces Dios ve toda la maldad, dice que estaba la tierra llena de violencia. Dios ve toda la maldad del ser humano y decide exterminarlo. ¿Por qué Dios no extermina la maldad de esta generación en la que vivimos en 2025? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. La intención de Dios era acabar con los seres humanos y acabar con todos los animales, exceptuando a la familia de Noé y los animales escogidos que entraron en el arca. Ellos iban a repoblar la tierra porque Noé era un hombre bueno, era un hombre que era recto, que nos dice que era recto ante los ojos de Dios. Si Noé, siendo un hombre recto, por supuesto que trataba bien a su esposa y por supuesto que entre ellos dos educaron muy bien a sus hijos. Ellos fueron los elegidos para una nueva generación. Dice la Biblia que el diluvio duró 40 días y 40 noches y no solamente llovió, sino que las fuentes del mar profundo se reventaron. Es decir, que subió del mar agua y bajó del cielo agua. Se cree que para este momento nunca había llovido en la tierra hasta, o sea, desde que se creó, desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, no había llovido hasta este momento de Adán. Obviamente, hasta este momento de Noé. Y obviamente, en los contemporáneos de Noé, que él dijera que iba a llover era la cosa más rara, más extraña, porque no sabían de lo que hablaba, porque no había llovido antes. Y ellos lo tiraban de a loco. Con todo eso, con todas las burlas, las críticas y que Noé
predicaba acerca del arrepentimiento para que parara la violencia y quizás evitar que Dios mandara el diluvio. Esto lo vemos muchísimo en la actualidad porque hay tantos pastores, hay tantos misioneros, pero también tanta gente que no quiere escuchar, que a pesar de que se les dice y se les da pruebas de eso, la gente que veía a Noé veía que estaba construyendo un arca gigante. O sea, no era algo que se pudiese ocultar entre los árboles, era algo realmente grande. Cualquier persona que pasara por esa región se iba a dar cuenta del arca. Viendo la evidencia, ellos no querían creer. Y aquí, en pleno 2025, viendo la evidencia de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, de que Dios existe, la gente de todos modos no quiere creer. Suena familiar, ¿verdad? Pero si es familiar ahora, fue familiar antes, las cosas se repiten, vemos ese patrón por algo y de eso vamos a hablar un poco más adelante. A pesar de todas las burlas que no estaba recibiendo hacia él, hacia su familia, hacia lo que estaba construyendo, Noé decidió creerle a Dios. A pesar de algo incierto, a pesar de que iba a pasar algo nunca antes visto, Noé decidió creerle a Dios y obedecer. La familia de Noé estuvo en el arca un año hasta que pudieron salir. Porque si bien las fuentes se reventaron y llovió durante 40 días y 40 noches, el nivel del agua, dice la Biblia, que, que llegaba a 7 metros más alto que las montañas más altas. Entonces, imagínense, 7 metros todavía más que el Monte Everest. O sea, era para que cualquier animal, cualquier persona que pudiese siquiera pensar en sobrevivir, realmente no lo hiciera. Y yo me pongo a pensar que Noé y su familia en el arca quizás escucharon gritos de personas queriéndose aferrar al arca o queriéndose subir a las montañas de una manera en que pudiesen salvar su vida. Pero pues fueron de embalde. Todos esos gritos, yo creo que fue muy impresionante. Pero cuando Dios decidió terminar con todo, pues terminó con todo. Pero para que bajara el nivel del mar, tuvieron que pasar meses, o sea, realmente estuvieron un año. Y cuando por fin salieron del arca, Noé construyó un altar para Dios, donde ofreció sacrificios. Y dice el versículo 21 del capítulo 8, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Este pacto es justo la razón por la que hoy en día hay tanta gente mala. Y Dios le dice a Noé, para confirmar este pacto que estoy haciendo contigo, esta promesa de nunca más volver a destruir la tierra, yo voy a poner mi arco iris en el cielo. Y ese arco iris lo vemos hoy. Cada vez que llueve y sale el sol, podemos ver el arco iris lleno de colores. Nunca desde la creación había existido arcoíris hasta este momento. Esto es algo hermoso. Y aún así, con todo lo que había pasado, aún así, con esa promesa, Dios sabía que la maldad del ser humano se iba a volver a multiplicar en la tierra. Pasó un tiempo, sí pasó un tiempo considerable en el que Noé ya se puso a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Y de ese viñedo, cuando ya hubo la cosecha, Noé se embriagó y uno de sus hijos lo miró. No sabemos, no nos dice la Biblia exactamente de qué manera lo miró, pero este hijo pecó. Y sabemos que estuvo mal que este hijo viera la desnudez de su padre, porque después Noé le está diciendo a su hijo, maldito seas. Está hablando de su hijo Cam, que fue el que después sus descendientes fueron de la tierra de Canaán y les está diciendo maldito Canaán.
O sea, que un padre, así como un padre en su palabra puede bendecir y las bendiciones para sus hijos se mantienen, así la maldición para sus hijos. Muchos años después, siglos y siglos después, cuando ya está el pueblo de Israel tomando la tierra de Canaán, matan a todas esas personas, todos los habitantes de Canaán, porque todos los habitantes de Canaán estaban haciendo todas las cosas que a Dios no le agradaban. Hechicería, idolatría, inmoralidad sexual, o sea, todos los pecados habidos y por haber estaban en Canaán. Y Noé está diciéndole eso a su hijo por la forma en la que lo vio. Y al mismo tiempo que está maldiciendo a Canaán, está bendiciendo a sus otros hijos. Ni siquiera pasó de una generación a otra que la maldad ya estaba, o sea, simplemente con ellos. Ellos vieron cómo Dios estaba exterminando al ser humano por su maldad y ellos mismos ya estaban pecando. Y no estoy diciendo, ay, sí, maldito Canaán, no, sino que está en nosotros, está en nuestra naturaleza pecaminosa que viene de Adán y Eva, porque mismo Noé es descendiente de Adán y Eva. Esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Dios sí elimina las personas malas y no lo hace en la actualidad por pura misericordia y vamos a hablar de eso más adelante. Quiero añadir datos de valor acerca de los hijos de Noé, porque de Cam fue lo que es el territorio de Etiopía, Egipto y Libia. De Jafet, sus descendientes habitaron Europa y Asia Menor. Y de Sem vienen los hebreos, los árabes, los elamitas, los asirios y los caldeos. Y en todos ellos iba a continuar la maldad. Tan solo hablando de Sem, que era el que Dios escogió para que de ahí nacieran los hebreos. Los hebreos era un pueblo que dice la Biblia que no paraba de pecar. Dios sabía que iba a volver a haber maldad de nuevo después del diluvio. Pero aún así hizo Dios ese pacto de no volver a exterminar a la humanidad, porque Dios sabía que la maldad no se iba a exterminar así. No se iba a exterminar con un diluvio, ni con fuego que cayera del cielo. Después de esto hubo leyes. Las leyes que Dios directamente le dice a Moisés. Y estaba hablando no nada más de ley en cuanto a comportamientos, sino le estaba dando instrucciones acerca de los sacrificios. Y la ley y los sacrificios prueban que no porque haya ley, la gente se va a volver buena. Jesús, más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5:45b, dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué entonces hay tanta gente mala si existe Dios? Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Para qué? Tenemos que pensar en qué propósito tiene esto. Porque aunque la ley prueba que el buen comportamiento no nos da salvación y que se requería que Jesús naciera, muriera y resucitara por nosotros, el mismo Jesús dice unos versículos antes, capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, o sea, la creación, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no va a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley.
¿Cuál justicia? ¿Cómo obtenemos esta justicia? Dice Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. O sea, es creyendo en Jesús. De verdad, Cristo es la justicia. No tiene que haber otro evento como con Noé. Dice Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. Así que si tú te consideras una buena persona, no. Aquí dice que no hay distinción, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gratuitamente, que no te costó absolutamente nada, porque Cristo fue el que hizo todo el trabajo. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio en expiación que se recibe por la fe en su sangre, por la fe, no por obras. No tienes que hacer nada para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dice esto que Dios fue paciente y ha sido paciente con la humanidad desde el tiempo de Noé. Génesis se escribió por Moisés muchísimos cientos de años después de Noé, después de este suceso. Luego estamos hablando del nacimiento de Jesús, que ya tiene 2025 años. Todo este tiempo, Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente esperando a ver en qué momento nosotros decimos buscarle. Tan solo desde que Jesús murió y resucitó en por ahí del año 33, 34 después de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? Casi 2000 años. Es esa paciencia en Dios que dice que por creer en Él nosotros vamos a ser justos, vamos a hallar justicia. Si Dios no ha hecho otro evento como con Noé, es para que nosotros nos arrepintamos, es para que nosotros decidamos volver a Él. Por eso hay tanta gente mala en el mundo, porque Dios les está dando otra oportunidad de enmendarse, de corregir sus errores, de asumir de que Dios los justifique, de tener una intimidad con Dios, porque solo Dios puede hacer que personas cambien. Estaba yo escuchando de una amiga que me estaba diciendo de una persona que era un criminal, no me acuerdo cuál era exactamente su profesión, pero que se encuentra con Dios, recibe a Cristo en su corazón y él mismo va y decide entregarse ante las autoridades y pagó su condena en la cárcel el tiempo que tenía que hacer. La gente mala necesita encontrarse con Dios. Por personas así es que Dios está siendo paciente y va a seguir siendo paciente, pero va a llegar el fin del mundo, que va a ser cuando Jesucristo regrese y regrese por los suyos y reinará y emitirá un juicio con todos los que no creyeron en Él, porque hay información sobre Él, hay Biblia sobre Él, hay medios de comunicación como este sobre Él, mucha gente misionera que va y habla sobre Él. Pero entonces no es un tema de no fui informado, sino fue un tema de fui informado, no me pareció y por mi propia decisión decido no creer en Jesús, decido no arrepentirme y cambiar mi manera de vivir para agradarlo. Y la gente que no conoce de Él porque no ha escuchado el Evangelio está justificada en su ignorancia de cierta manera. Pero por eso hay misioneros que están teniendo esa labor de ir a predicar. Y es importante ir a predicar para que se arrepientan, para que tengan una vida nueva en Cristo. Pero todos aquellos que vieron y oyeron y no creyeron van a tener un juicio. Si hay
tanta maldad en el mundo y Dios la permite porque hace salir el sol sobre justos e injustos, es para darle la oportunidad a los justos predicar a los injustos, para que los injustos se arrepientan y logren justicia a través de creer en Jesucristo. En tanto estemos vivos, en el presente es la mejor oportunidad que tenemos. Así que, si ahora alguna vez alguien te pregunta, ¿por qué si existe un Dios hay tanta gente mala? Ya sabes qué decir. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las personas que creas que le van a servir. Dale like, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente episodio de Redireccionándome Podcast. Adiós.